Hola a todos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un tutorial para poder evitar de alguna manera sencilla el vaho que se nos pone en las gafas cuando utilizamos estamos en el mar, en la piscina, y ese molesto vaho que se forma y que nos impide ver bien y estar todo el rato mojando las gafas. Vamos a ver, el modo por encima de utilizar los típicos productos que se venden en los centros comerciales de temas de natación, porque esos se evaporan y valen para un bañito y cosas así. Hay unos métodos naturales que son muy útiles y que, bueno, tampoco puedes decir que duren mucho más que los métodos, que el típico spray anti-vaho, pero lo que sí que puedes decir es que es mucho más barato, no cuesta absolutamente ni un duro y funcionan bastante bien. Hay que saber aplicarlos bien, eso sí. Voy a utilizar estas dos cosas, ¿vale? Es tan sencillo como una patata y jabón, y el jabón tiene que estar seco. Yo utilizo el jabón típico, el natural, el de la marca esa típica conocida que es de toda la vida y que es totalmente, y que es en una pieza seca, ¿vale? El jabón tiene que ser una pieza seca, eso es importante. Cualquiera de estos dos métodos funciona bien. El tema del vaho es una condensación que se da por la diferencia de temperatura que se da en el vapor del agua, de la humedad. Al estar frío y nosotros calientes, se crea una condensación. La condensación es el paso básicamente del agua en estado vaporoso a estado líquido, ¿vale? Y se da en la superficie de los cristales porque están más fríos en el exterior y nosotros generamos calor, el calor que tenemos en el cuerpo. Y bueno, pues esa diferencia hace que se condense exactamente ahí que está el agua atrapada, ¿vale? El vapor de agua atrapado. ¿Cómo lo vamos a evitar? Bueno, obviamente que cuanto menos lo limpies por dentro, porque la película protectora que viene de serie anti-vaho, esa se va con el rozamiento, es decir, a base de limpiar las gafas por dentro, nos la vamos cargando. Entonces, el truco está en tocarlo lo menos posible, cosa que es igual de imposible que la propuesta, vamos, es tocarlo poquito y a partir de ahí secarlo pues presionando ligeramente, no por rozamiento, sino presión. Pero bueno, eso ya sabéis que está condenado a acabar en desuso, ¿vale? Pero es lo típico de no rozar lo menos posible por el interior. Por el exterior da igual, porque ahí sencillamente lo que tienes que tener cuidado es en no rayarlas. Pero lo que es el cristal de la gafa, lo que tienes que hacer sencillamente es tocarlo lo menos posible. Uno de los modos de proteger esa capa que viene de protección anti-vaho de serie, obviamente de materiales que nosotros no vamos a poder conseguir ni en tiendas comerciales, porque por ejemplo los temas militares y tal se utilizan unos productos que no están a nuestro alcance, pero ahí tienen algo que es mucho más duradero. Cuando tú cortas la patata, lo que vas a hacer es por la parte de dentro, ¿vale? Lo extiendes, siempre no, que tampoco quede engorroso ni totalmente sucio, ¿vale? Tienes que hacerlo de manera sutil, ¿vale? Pero bueno, eso generará una pequeña película que protegerá la parte interior de la gafa, ¿vale? Otra de las opciones es con un jabón generar esa misma capa, no sé si lo veis, yo este es el que utilizo un poquito más general porque me resulta un poquito más limpio, pero ya veis que genera un poquito de suciedad y genera un poquito de opacidad, pero bueno, si se hace con cuidado al final se ve bien. Hay que saber extenderlo bien, hay que tener un poquito de práctica. Y obviamente no se va a ver como si no lo tuvieras, porque no se ve mejor, pero lo que sí que haces es evitar mucho el principal problema de las gafas, que es el empañamiento. De esa manera veréis que se sigue viendo, pero ya no se os empaña a la misma velocidad y aguanta mucho tiempo el jaboncito seco. Es mano de santo para eso, ¿vale? Cuando veis que ya habéis hecho la capa protectora, esto a una gafa nueva no lo hagáis, no se os ocurra, esto es ya para las gafas que ya han perdido su base. Veis que ahí todavía no se ve bien, ¿verdad? Veis que se distorsiona la imagen. Luego eso tenéis que hacerlo con un poquito más de cuidado para que se vea lo menos posible, ¿vale? Siempre con un poquito de cuidado, no os paséis tampoco de producto, luego lo difumináis lo más posible, con sutileza, con cuidado, ¿vale? Veis que va mejorando y obviamente no va a quedar el cristal como si no estuviera con nada, pero lo que no se os va a quedar es lleno de vaho. Así que bueno, poco a poco con práctica iréis cogiendo el puntín, ¿vale? Pero el tema del jabón va muy bien y tiene que ser seco, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo en seco, no se os ocurra hacerlo de otra manera, porque no va a funcionar igual de bien.
Y ahora ya les tiendo por el otro lado. Y con estos dos pequeños truquitos, bien con la patata o bien con el jabón seco, podemos sustituir esos productos que están fuera del alcance de nosotros y que funcionan mucho mejor, pero bueno, que ahí está, ¿vale? Pero es un modo muy casero, muy barato y que te ahorra bastante dinerito en el BAO, en los productos anti-BAO, porque esos productos anti-BAO al final son muy caros y bueno, pues sí, funcionan porque yo también los he tenido, pero bueno, ahí lo tenéis. Y estos son los truquitos que para el verano van a veniros de maravilla para el tema de la piscinita y la playa. Por cierto, el tema del salitre, cualquier equipo que lleves a la playa, es una prioridad absoluta quitarle el salitre, ¿vale? Porque eso destroza todo, eso corroe todos los materiales, da igual que sea goma, da igual que estén tratados para la sal, bueno, hombre, si están con tratamiento de sal, aguantan más, pero que no, que eso al final estropea muchísimo. Así que nada, chicos, probarlo, espero que os haya sido útil, y un saludo y hasta el próximo vídeo.